Bendiciones, hermanos. Hoy pues inicio de la semana tan importante, pues queremos compartir diferentes temas. Entre ellos pues un tema que sería de mucha importancia para todos nosotros sería un tema sobre mirar el servicio que realizamos en una parroquia o el servicio que realizamos pues para la humanidad. Por eso queremos hablar en el día de hoy sobre los carismas y los dones, ¿no? Carismas y dones, ¿no? Vemos aquí pues esta hermosa imagen, esta hermosa vista, ¿no? De todo lo que Dios nos da, por lo menos la vida ya se convierte pues en el don más preciado que el Señor nos regala, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ofrecemos parte de nuestra vida, o sea, parte de nuestro tiempo para el servicio y la obra de Dios? Por eso que los dones y carismas se van a representar y ahí vamos a ver como si fueran unos obsequios, ¿no? Unos regalos. Esos son los dones y carismas. Todos tenemos esos dones y carismas, esos dones espirituales que nos da Dios, ¿no? Por eso son regalos de Dios, del Espíritu Santo, son dados a la iglesia para que estén al servicio de toda la comunidad sin que existan celos o envidias. Así nos dice pues el Papa Francisco a nosotros hoy, ¿no? Son regalos, son dones espirituales que nos da pues el Señor para ponerlo al servicio de la iglesia y deben ser utilizados pues sin envidia, ¿no? Y todos tenemos, es ahí donde viene el tema, todos tenemos dones, todos tenemos carismas, ¿no? Que nos ha dado el Señor, ¿no? Y es ahí donde cada uno, en ese amor a la iglesia, le ofrece esos carismas para engrandecer la obra de Dios, ¿no? Uno se encuentra con muchas personas en muchas parroquias que ofrecen parte de su carisma para la obra de Dios. Y uno cuando ve a esas personas tan dedicadas, tan entusiasmadas, pues uno se da cuenta que lo hacen con tanto cariño y con tanto amor, ¿no? Entonces los dones es algo precioso. Ya decimos pues que son pues regalos, pero es algo precioso. Los dones son como un tesoro. Y podemos decir entonces en cuanto a los dones, uno de estos preciosos dones es el carisma, ¿no? El carisma, visto como algo más que una cualidad personal, ¿no? Es una gracia, es un don prodigado por Dios a través de la acción del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos llena pues de esos carismas, de esos dones, de esos carismas. Por eso que como son, diríamos, regalos de Dios, yo ofrezco ese carisma para engrandecer la obra de Dios y lo hago con cariño y lo hago con amor en una actitud de servicio. Por eso que todo bautizado, recordemos que tiene deberes y también tiene derechos, pero dentro de sus deberes es ofrecer también parte de ese don que Dios le ha dado, ¿no? Cuando realizamos la celebración, así como ahora estamos en el estudio, que hay una serie de hermanos que están detrás de la cámara, otros allá pues en la cabina principal, digamos, realizando algún tipo de maniobra para que esta señal llegue a donde están ustedes. Hay personas que están ofreciendo de sus habilidades, ¿no? Pero igual en la iglesia, cuando estamos en lo que es la celebración, la Eucaristía, o vamos a especie de retiros, siempre hay una serie de hermanos que están también ofreciendo de sus dones, de sus carismas, para que ese acto se lleve a cabo. Entonces uno ve ahí el amor que se necesita, el amor que estas personas dan para la obra de Dios, ¿no? Por ejemplo, ya viene el tiempo de las catequesis, de primera comunión, de confirmación. Entonces ahí uno necesita muchas personas para que ofrezcan también de sus dones, de su carisma, para que esa obra pues llegue a un feliz término, ¿no? De aquí al final de año, de aquí a 2 años, pues esos muchachos puedan recibir una formación
pero de personas que están poniendo, diríamos, de sus capacidades, de su inteligencia, de su tiempo. Cuando iniciamos a veces el proceso de catequesis de primera comunión, a veces los papás llevan a los niños y ya lo llevan ahí, pero hay que hacer conciencia con los papás de que esos niños se han recibido en una parroquia y que esos niños están, diríamos, todos los sábados, 2 horas recibiendo una formación, una educación en la fe. Pero es ahí donde viene la iglesia y los catequistas para decir a los padres que nosotros somos colaboradores en ese proceso de formación, estamos colaborando, ¿no? Entonces esos catequistas pues ofrecen de su tiempo, igual que los papás que tienen responsabilidades, pues estos catequistas ofrecen de su tiempo para una obra específica. Entonces ellos que tienen la facilidad de poder enseñar, otros que tienen la facilidad de poder, diríamos, cantar o leer, entonces ellos ofrecen eso. Y lo que uno busca es que el papá, la familia, el padre de familia, pues sea consciente diríamos, del aporte que dan estos padres y cuál debería ser, pues, diríamos, el aporte de los padres. En ese sentido, pues, sería colaborar, ir acompañando el proceso de formación y educación de la fe de ese muchacho, de ese niño o de esa persona, ahí colaborando, caminando, pues, también a la par. Porque en la iglesia se le va a dar como un 50% en el tema pues del acompañamiento y el otro 50% lo tiene que hacer el padre de familia, con lo que es la misma convivencia de ese niño o de ese joven en la Eucaristía o en todas las cosas que tenga que hacer en su crecimiento y en su formación, y el otro 50% lo va a dar pues el catequista en lo que es la enseñanza. Entonces tiene que haber, diríamos, esa unidad, esa conjunción, pues, padre catequista. Entonces cada uno ofrece de sus dones, ofrece de sus talentos y ofrece de su carisma para engrandecer la obra de Dios. Por eso que hoy queremos hablar sobre los dones y carisma, porque todos tenemos carismas y eso nos los ha dado pues el Señor, ¿no? Por eso tendríamos que hacernos una pregunta, cada uno de nosotros hacernos una pregunta sobre los dones y carisma, ¿no? ¿Hay algún carisma que el Señor ha hecho nacer en ti? ¿Hay un carisma que el Señor ha hecho nacer en mí? Esa es la pregunta que te tendrías que hacer, ¿no? En la mañana, en el día de hoy, ¿no? ¿Hay un carisma? Yo les respondería que claro que sí, todos tenemos tantos carismas, ¿no? Pero el tema está si pues lo estás poniendo a producir ese talento, ese carisma. Entonces, claro que tienes un carisma, hermano, y por eso que ahí viene ahí mismito viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay algún carisma en mí que los hermanos de mi parroquia han reconocido y alentado? Sí, claro que sí. Muchas veces se nos invita, por lo menos, ahí donde viene el tema, pues, que se te invita a ti a ser catequista. Y de repente porque ven que tú tienes ese carisma, otros ven, se te invita de repente a formar parte del equipo de evangelización, se te ve que tienes ese carisma. O se te invita a formar parte del equipo de la pastoral de la salud. Ven que tú tienes amor por los enfermos, por el servicio, por la prevención. Se te invita a que formas parte del equipo diríamos, de medio ambiente. O se te invita a la pastoral social, ¿no? Que son pastorales que tienen tantas responsabilidades durante todo el año en una parroquia. Y esos hermanos que ya están participando toman en cuenta todos tus dones y talentos y carismas y se te hace la invitación. O sea, otros se puede decir, sí ven los dones que tienes tú, los carismas y talentos que tienes tú, ¿no? Entonces es la forma en la cual cada uno puede hacer que esos dones y esos carismas pues puedan ir, diríamos, creciendo en nosotros, ¿no? Están ahí, pero están pasivos y esos dones, carisma, tienen que crecer en nosotros, ¿no? Por eso, hermano, yo te invito a que, no hagas oídos sordos cuando escuches la voz de Dios, como dice el Salmo. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, ¿no? O sea, no hagas oídos sordos cuando, pues, el Señor te llama. Miren el pasaje ahora, pues, iniciando siempre el tiempo ordinario, el Señor llama, pues, a Santiago, a Juan, a Andrés y a Simón, y los llama y todos están, hermanos,
diríamos, haciendo una labor, están pescando, remendando las redes, y el Señor primero va donde Andrés y Simón y le dice pues que lo sigan, y después va donde Santiago y Juan y le dicen que lo sigan. ¿Y cuál va a ser la respuesta de estas 4 personas? Fue una respuesta inmediata. No pusieron, diríamos, ninguna excusa, sino que tuvieron esa actitud de hacerlo deprisa. Entonces, cuando el Señor te llama, nuestra respuesta siempre debe ser inmediata. O sea, no hagas esperar al Señor. Uno puede hacer esperar simbólicamente o realmente a cualquier persona. Hacer esperar a cualquier persona, pero a Dios no se le hace esperar. A Dios se le responde inmediatamente. Y miren que estas 4 personas, estos 4 discípulos, son valientes y también arriesgados, porque ellos están en un momento, en una zona de confort, de seguridad, diríamos, realizando pues su trabajo ahí, y ahí es donde el Señor los llama, lo desestabiliza, pues lo desinstala, y la actitud de ellos es responder con esa diligencia. Entonces es la actitud de un servidor. Esa debe ser la actitud de una persona que pones su sentido o pones sus habilidades, talentos al servicio del Señor. No tardarse en responder, sino responder con esa habilidad y con esa, diríamos, entrega, porque si uno se pone a ver todos los bienes que tenemos, ha sido por gracias a Dios. Y por toda esa misericordia y todo ese amor que Dios nos ha tenido, entonces yo debo responder al Señor siempre con esa diligencia, ¿no? Por eso quisiéramos compartir en este momento, diríamos, un video donde habla pues de que el Espíritu Santo es el don más grande. Y ese don tú y yo lo hemos recibido el día que se nos bautizó, donde se nos llamó a ser sacerdote, profeta y rey, donde se nos ungió, así como el Señor el Espíritu Santo, como el día del bautismo, pues el Espíritu Santo unge al Señor. Y ungido, pues hermano, quiere decir pues aquella persona que está lista, preparada para un servicio, para una misión. Tú has sido ungido para servir al Señor, has sido capacitado pues para darle tus dones y talentos. Entonces vamos a mirar, vamos pues a reflexionar sobre este video que nos habla pues que lo más grande que hemos recibido es el don del Espíritu Santo. Miremos y regresamos aquí a los estudios. En la oración pedimos tantas cosas al Señor, pero el don más grande que Dios nos da es el Espíritu Santo. Lo afirmó el Papa Francisco en la homilía matutina de la misa celebrada en la casa de Santa Marta. Al comentar el Evangelio del día, el pontífice afirmó que Jesús nos invita a tener confianza en la oración. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán. È proprio della misericordia di Dio non solo perdonare, quello tutti lo sappiamo, ma essere generoso Es e dare propio di de la più, misericordia de Dios no solo perdonar, eso todos lo sabemos, sino ser generoso y dar más, más. Hemos pedido, añade lo que la oración no osa esperar. Nosotros quizá en la oración pedimos esto, y Él nos da más, siempre, siempre, cada vez más. Questo è il dono, questo è il di più di Dio. Dio mai, facciamo una figura, Dio mai ti dà un regalo, una cosa che le chiede così, senza Este incartarlo es el don, este es el plus de Dios. Dios jamás te da un regalo, una cosa que le pides así, sin envolverlo bien, sin algo más que lo haga más bello. Y lo que el Señor, el Padre, nos da de más es el Espíritu. El verdadero don del Padre es lo que la oración no osa esperar. Yo pido esta gracia, pido esto, llamo y rezo tanto, solo espero que me dé esto. Y Él, que es Padre, me da aquello y además el don, el Espíritu Santo. Il dono, lo Spirito Santo. È Lui che ci accompagna e ci insegna a pregare. E la nostra preghiera deve essere così, trinitaria. Es Él quien nos acompaña y nos enseña a rezar. Y nuestra oración debe ser así, trinitaria, tantas veces.
Pero ¿usted cree? Sí, sí. ¿En qué cree? En Dios. Pero ¿qué es Dios para usted? Dios, Dios. Pero Dios no existe. No se escandalicen. Dios así no existe. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas, no son una idea en el aire. Este Dios spray no existe. Existen las personas. Jesús es el compañero de camino que nos da lo que le pedimos. El Padre que nos cuida y nos ama. Y el Espíritu Santo que es el don, es ese plus que da el Padre, lo que nuestra conciencia no osa esperar. Quello che la nostra coscienza non osa sperare. Bueno, no podemos hacer esperar en nosotros, diríamos, la acción del Espíritu Santo que desde nuestro bautismo viene actuando en nosotros, desde nuestro corazón, haciéndonos ver pues que tenemos un Padre, el cual pues se nos ha revelado a través del Hijo que está con nosotros y no nos abandona. Y ese Hijo nos exige y nos pide pues, diríamos, una acción bien concreta. Y por eso ese don del Espíritu Santo que viene a actuar en nosotros y diríamos a transformar todas nuestras situaciones y realidades. Pero bien, hay algo ahí, ¿no? Es la propia decisión, elección, libertad que tiene cada uno de nosotros a responder libremente a esa acción del Espíritu Santo y poner entonces esos dones al servicio de la humanidad o al servicio de la edificación del reino de Dios, ¿no? Entonces, dones y carisma, en lo cual te queremos seguir hablando durante lo que queda pues de este tema, pues todos tenemos dones y tenemos pues carisma, pues no escondamos esos, diríamos en un lugar oculto, en un hueco, sino al contrario pues pongamos esos dones. Entonces, igual es importante dejarse ayudar, o dejarse pues ayudar para hacer crecer esos dones, carismas en nosotros, ¿no? Despertemos pues que todos tenemos grandes responsabilidades dentro de la gran comunidad cristiana, dentro de la iglesia, porque recordemos que a través del bautismo todos somos miembros de la iglesia y tenemos que, entonces, al formar parte de esa comunidad de cristianos, tenemos que poner esos dones al servicio de la obra de Dios. Vamos a este cambio y regresamos con la continuación de este tema, carismas y dones. Continuamos, hermanos, con este tema en la catequesis viviente sobre dones y carisma. Hace un momento recordamos pues y compartíamos que el don más grande que hemos recibido ha sido pues el don del Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo, y ese Espíritu Santo tiene que suscitar en nosotros pues tantos carismas que todos tenemos que poner al servicio de la obra y crecimiento de la obra de Dios, ¿no? Del reino de Dios, ¿no? Vamos ahora también a escuchar, diríamos, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo sobre estos dones y carismas, ¿no? Porque él habló mucho a las primeras comunidades cristianas sobre la importancia de los carismas que cada uno tenía, ¿no? Por eso él nos compartía lo siguiente: todos los carismas son importantes ante los ojos de Dios y al mismo tiempo ninguno es insustituible. Primera carta de los Corintios 12, ¿no? Entonces todos los dones en una comunidad son importantes, ¿no? O los carismas son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir pues que el catequista pues es más inferior que el ministro de la comunión, ¿no? Todos los carismas dentro de la comunidad de la iglesia, para la iglesia son importantes, ¿no? Es vital, ¿no? A la señora que de repente está pendiente de todo el tema de lo que es tener todo limpio, arreglado a la hora de la celebración eucarística, lo que es el templo, lo que es alrededor y fuera del templo, lo que son los ministros de la comunión, la pastoral de la salud, los jóvenes con sus actividades, los niños con el desarrollo pues de sus encuentros, la pastoral familiar con todo el tema pues de trabajar
por el acompañamiento, seguimiento de las parejas, diríamos jóvenes, igualmente el consejo económico para poder tener siempre, diríamos, todo en orden, el consejo pastoral, o igual todos los hermanos que dentro de la iglesia pues tienen una función. Yo siempre lo relaciono mucho como cuando uno va a realizar una pieza musical y uno tiene una orquesta, y en la orquesta hay diferentes clases de instrumentos que van a tocar una pieza todo armonizado, sincronizado. Hay una sincronización de todos estos instrumentos que a la hora pues de ejecutar la pieza musical pues sale algo hermoso, algo bello, algo pues divino, porque hay una sincronización de que cada una de estas personas tiene una partitura que se puso y que va a ejecutar la pieza y todo está sincronizado. Entonces, igual, en la iglesia funciona igual, todos tenemos que estar sincronizados, todos tenemos que saber de que todo lo que estoy haciendo yo es para la obra del Señor. Entonces, cada ministerio, cada servicio pastoral que se realiza, cada apostolado, es importante en la obra de Dios, es importante pues en la iglesia. Por eso que ahí donde viene el tema pues que no debe haber egoísmo, no debe haber orgullo, no debe haber vanidad, no debe existir pues la soberbia, no dejar que ese monstruo, porque esa actitud dañe todo el trabajo que te ha tocado tanto tiempo pues diríamos construir o realizar. Entonces Pablo, como conocedor de las dificultades que podía existir en una comunidad que las vivió, y por eso siempre le escribía a las comunidades como una forma de orientarla, como una forma de que tuvieran presente pues que lo importante era trabajar en ese espíritu de comunión. Ahora pues en la arquidiócesis se va a tocar mucho ese tema, en lo que es la misma trabajo de la misma comunidad o de la misma parroquia, pues ese espíritu de comunión. Y porque todo debe ser, el que está realizando pues, está trabajando con los jóvenes, debe saber de que debe trabajar con todos los lineamientos de la arquidiócesis, con todos los lineamientos de la vicaría. La parroquia también debe estar alineada pues, en la misma pues, línea de la arquidiócesis y de la vicaría. Y las mismas pastorales también deben estar alineadas pues, en torno a eso. Hay diríamos, un lema para poder, diríamos, este año trabajar. Entonces, todos debemos trabajar esa sincronización, ¿no? Porque no podemos estar haciendo cosas como aisladas. Por eso que en la arquidiócesis todos los meses se tiene una acción significativa. Por ejemplo, la acción significativa de este mes de enero va a consistir en entregar una estampita de Jesús con un joven, ¿no? Buscar una estampa donde está Jesús con un joven, ¿no? Celebrando más que nada el aniversario de la jornada. O sea, ya hace un año se llevó la Jornada Mundial de la Juventud y es volver a, digamos, resaltar eso, ¿no? Entonces, esa es la acción significativa. Entonces, se van a repartir estas estampitas en diferentes partes, en diferentes lugares. Entonces, claro, la arquidiócesis nos presenta eso. La vicaría también debe seguir ese mismo modelo. De repente lo hará de otra manera. Igual la parroquia también buscará la manera de hacerlo, que ya sea en los parques, ya sea pues, cuando termina la Eucaristía, ya sea mandar de repente esta imagen por digital. Entonces, todos se sintonizan pues en realizar pues algo. Y todos pues en una parroquia son importantes, ¿no? Entonces estamos haciendo presente, diríamos, el reino de Dios, ¿no? Vamos a continuar reflexionando sobre esto de lo que es carismas y dones. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer una pregunta, ¿no? La siguiente: ¿cómo me comporto yo con respecto a este don? O sea, si he recibido ese don, ¿cómo? Ahí te la pregunta en su pantalla: ¿cómo me comporto yo con respecto a este don? O sea, hay gente que sabe cantar, gente que sabe hacer tantas cosas y se queda pues como en pausa, se queda quietecito, en silencio, oculto, ¿no? Vivo este don con generosidad y lo pongo al servicio de los demás. Pues ese debe ser la pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer, ¿no? Tengo muchos talentos, tengo muchos dones, tengo un carisma impresionante.
a la hora, diríamos, de cantar. Pero ¿qué estoy esperando yo? Reconocimiento, ovación, que se me haga un contrato para ofrecer ese talento pues a la obra de Dios. Entonces, ¿cómo me comporto yo? Lo estoy ofreciendo diríamos, con generosidad. Hay personas que tienen una facilidad para enseñar, otros que tienen un don para, diríamos, para cantar y enseñar que otros canten o para ejecutar canciones. Hay personas que tienen un carisma, hermano, impresionante a la hora, diríamos, de la evangelización. Tienen una facilidad de ser empático con la gente y la gente de repente sentirse, llegar y sentir la gente, pues, sentirse tan tranquilo. Entonces, son carismas, son dones, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Soy generoso con el Señor, con la iglesia, con los dones. Entonces, ahí donde podemos encontrar a un personaje dentro de la iglesia que nos va a hablar, pues, sabiendo sobre nuestro sentido, ¿no? Ella, pues, nos presenta lo siguiente: Santa Teresita del Niño Jesús, la oración te hará sentir tu carisma. Entonces, ahí donde cada uno debe orar al Señor para que le haga, pues, sentir cuál es realmente el carisma con el cual se quiere servir a la iglesia. Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús quería tener todos los carismas, porque ella quería servir al Señor con toda su fuerza. Fue la oración la que le hizo sentir que su carisma era el amor. Y dijo esta bella frase que vamos a leer, ¿no? En el corazón de la iglesia yo seré el amor. Por ello que dentro de nuestra iglesia ella es recordada por su capacidad de amar, ¿no? Entonces vemos la respuesta generosa. Ella está dispuesta a responder al Señor de todas las maneras, ¿no? Con toda su fuerza, con todo su carisma y con todo lo que el Señor le había dado, ¿no? Pero ella misma comprendió a través de la oración que el don que el Señor le llamaba a que fuera, pues, el amor, a que fuera el corazón. Por eso, hermano, hermana, pues también tú ponte en oración como Santa Teresa y también pídele al Señor cómo poder servirle con más atención, con más entrega, porque lo que la iglesia nos invita, pues, siempre es a tener un compromiso. A veces podemos pensar, nosotros vamos a la iglesia a escuchar misa, vamos a la iglesia nosotros, pues, a ver la misa, a participar. Nosotros no vamos a participar ni a ver, nosotros vamos a celebrar la misa. Igualmente en la iglesia, pues, está llena de muchos oyentes. Y la iglesia necesita, pues, testigos, personas comprometidas. Entonces ya tenemos que pasar ese nivel, ya diríamos, de participación a un nivel de compromiso y un nivel realmente de servicio, ¿no? Por eso quisiera presentar ahora una siguiente gráfica para que miremos, pues, la utilidad que cada uno le puede dar a sus carismas. Por ejemplo, para efecto de poder cumplir la misión, Dios nos prepara con dones naturales y sobrenaturales. Dios nos prepara con todos estos. Y todos son útiles y vienen de Dios para la edificación de su iglesia. Ahí vemos, pues, esta pared. Para poder levantar esa pared se necesita de la participación, de la cooperación, diríamos, tanto humana, de cada uno de nosotros para poder levantar esa pared. Entonces, igual nosotros, nuestros dones, para poder realizar algo, porque para poder construir algo tenemos que ponernos en la libertad de los hijos de Dios, poner nuestros dones al servicio de la obra del Señor, ¿no? Y sigue diciendo por ahí, podemos encontrar también otras utilidades de nuestros dones, ¿no? Reconozcamos, pues, algunos de ellos, ¿no? Ahora podemos decir como qué dones podemos tener. Por ejemplo, hay personas que tienen una simpatía, una actitud para poder tratar con niños. Por ejemplo, en todo el tema de la catequesis, en el tema, pues, de la infancia misionera, en el tema, pues, de la enseñanza a niños para el coro. Entonces, hay gente que tiene ese cuidado, esa ternura. Eso es un don también, ¿no? Igualmente, habilidades musicales. Hay personas que tienen un impresionante, diríamos, destreza para aprender o para enseñar habilidades o para cantar en los temas, pues, habilidades. Entonces, en la iglesia se necesitan cantores. Todo en la iglesia es canto.
todos los eventos, todas las cosas que se realizan en la iglesia, tiene que haber canto. En una reunión, canto. En la misa, canto. En una noche de alabanza, canto. En lo que todo el tema de la hora santa, canto. En un retiro, canto. O sea, todo en la iglesia también hay esa parte del canto. Entonces necesitamos personas que tengan siempre ese don, esa habilidad. Igualmente, otras personas que tienen dentro de la comunidad un cuidado para cuidar personas que están enfermas, ¿no? Y de visitarlos a su casa, de poder traerlos a la iglesia, de poder estar pendiente de ellos. Entonces tienen ese don, ese carisma, esa atención, esa ternura, y uno los ve, que ese es su fuerte, decimos nosotros, ese es su fuerte. El fuerte pues le gusta la pastoral de la salud, ese es su fuerte. Y lo que hace ahí en esa pastoral lo hace con amor, que ni los mismos familiares tienen tanto amor de estar pendiente de ese enfermo como lo tiene pues ese miembro de esa pastoral, ¿no? Otros en la parroquia tienen otros carismas, como el carisma, diríamos, de la cocina, ¿no? De la cocina. En la parroquia hay diferentes, a veces, actividades, eventos, qué sé yo, de repente el convivio de fin de año de la parroquia, o el convivio de X pastoral, o cuando hay un retiro que hay que hacer la comida, o hay pues otro evento, hay que preparar, viene la novena, los padres pues que llegan a la parroquia, hay que tener todo, por lo menos para que puedan al retirarse de la parroquia, a ver que puedan cenar. Entonces hay personas que tienen esa facilidad, que en poco tiempo te arman todo lo que hizo y te lo desarman, porque tienen esa práctica, ¿no? Dominan ese es su fuerte, ¿no? Por eso que vemos ahí, pues todos tenemos un talento y todos tenemos pues carisma para ofrecer, diríamos, dentro de la iglesia, ¿no? Podemos ver la capacidad para organizar eventos. Hay hermanos que tienen una facilidad. Igual, todo lo que le estoy diciendo se desenvuelve y desarrolla dentro de la programación de una parroquia durante un año. Todos estos escenarios aparecen. Por ejemplo, hay personas que tienen capacidad para organizar eventos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un evento en la parroquia que fue un desfile de Navidad, y 3 hermanos poniendo sus talentos, poniendo también sus carismas, pues organizaron un evento de este desfile para más de 20,000 personas en la vía principal de Herbisa del Golf. Entonces ellos pusieron su talento, entonces, y uno cuando lo ve después es impresionante, o sea, todo lo que se pudo lograr. Pero claro, estos hermanos con la dedicación, con el amor, más que nada, no esperando recibir ningún reconocimiento, sino lo hacían porque querían que entregar esos dones, esos talentos, ¿no? Otros tienen hermanos también ese don, esa facilidad de un consejo serio, atinado, confortable para esas personas pues, que están en un momento difícil. Otros tienen también una habilidad para transmitir los conocimientos a la hora pues, de expresarlo en un retiro, o expresarlo pues, a la hora pues, de la formación de los niños. Tienen una facilidad de poder de relacionarse con las demás personas. Otros tienen también esa habilidad para escuchar a los demás. Entonces hay tanto trabajo. Por eso el Señor dice, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más trabajadores. Por eso que en la hora santa siempre estamos pidiendo por ese servicio de la comunidad. Igual seguimos trabajando. Entonces vamos hermanos pues a un cambio, porque tenemos mucho tema más que conversar sobre carismas, sobre los dones, sobre cómo desarrollar un ministerio dentro de la parroquia. Vamos al cambio y regresamos. Continuamos, hermanos, con este interesante tema sobre los dones y carismas que pues, el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Hace unos segundos hablábamos sobre diferentes dones, talentos, carismas que tiene una persona, por lo menos de escuchar, de atender a personas pues, enfermas, la habilidad pues, de enseñar, etc. Si son dones pues, y que tenemos que poner al servicio pues, del Señor, ¿no? Vamos ahora a mirar un interesante tema sobre carismas y ministerialidades que tenemos pues todos nosotros, y responsabilidades y compromisos que tenemos que asumir dentro de la iglesia. Vamos a este video y regresamos aquí pues
diríamos, más que nada profundizando sobre este tema. Queridos ministros extraordinarios de la comunión y agentes de la pastoral de la salud, vamos a iniciar esta lección que tiene dos campos muy importantes: los carismas y la ministerialidad. Los carismas entendidos como gracias especiales que recibimos del Espíritu Santo para bien común y utilidad en el ámbito eclesial, es decir, en la iglesia. Estos carismas el Señor los concede, los da, los regala. En este momento me acuerdo de Santa Teresa de Lisieux, que quería tener todos los carismas y le pedía al Señor en su oración poder tener todos los carismas, hasta que experimentó que el Señor la estaba llamando a un carisma específico, y era el carisma del amor. Pues qué dicha que también nosotros podamos sentirnos llamados a un carisma específico en la iglesia, pedirlo al Señor y sentir que el Señor nos sigue ayudando y nos sigue regalando la gracia de construir iglesia, porque estos carismas no es para ocultarlos, no es para quedarnos en nosotros mismos, sino para ponerlos al servicio del pueblo, de la comunidad. Y de allí surge la ministerialidad, es decir, el servicio. De allí surge que podamos nosotros identificarnos con ese don, esa capacidad que vemos que el Señor nos ha dado. Que dicho entonces que nuestra iglesia siga creciendo en ver que todo lo que tenemos ha sido un regalo de Dios, y que ese regalo de Dios es para colocarlo al servicio concreto de la comunidad a la cual pertenecemos, llámese parroquia, llámese grupo movimiento, y ustedes que tienen esta misión específica de llevar la comunión a los enfermos y de estar con las personas que sufren y que experimentan momentos difíciles. Que el Señor nos siga regalando la gracia de formarnos y de ver que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Padre nos ha refrescado un poco lo que hemos venido hablando durante estos minutos aquí en este tema, pues, de dones y carismas, de los dones y los ministerios, pues, que vamos a poner al servicio, pues, de la obra de Dios, el crecimiento de la obra de Dios, ¿no? Y todos, veníamos diciendo que todos ustedes son importantes en este crecimiento, ¿no? Y en este trabajo que realizamos, ¿no? Por eso vamos a seguir hablando sobre algunos signos importantes en diríamos, en estos dones y en estos carismas. Recordemos las siguientes ideas, ¿no? Por ejemplo, los dones son de carácter espiritual. Los dones son de carácter espiritual. O sea, Dios es el que nos da esos dones. Igualmente, están orientados a la edificación de la iglesia. Ya lo compartía, pues, el Padre hace unos momentos cuando hablaba sobre los dones y ministerios, ¿no? Igualmente, los carismas son gracias extraordinarias del Espíritu Santo, ¿no? Que esa persona tenga tanta dedicación, tenga tanta entrega, hermano, eso es algo sobrenatural, ¿no? Dios concede los carismas para el bien común y la utilidad de la iglesia. Entonces ahí vemos, pues, que todo lo que tú haces es para engrandecer la obra de Dios. Podemos seguir hablando y profundizando sobre este tema, dones y carisma, de cómo actúa, pues, el Espíritu Santo en nosotros para que pongamos esos talentos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra en una persona, siempre la capacita para cualquier obra buena, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando iniciaba hace ya alrededor de más de 25 años, y yo era una persona, diríamos, de no hablar mucho frente a un grupo de personas, ¿no? Y de repente surgió una actividad, un tipo de animación, y parece que la persona que tenía que animar no vino, y entonces yo digo, bueno, yo voy a agarrar este micrófono, y yo con la otra persona que estaba ahí, vamos a animar los dos, ¿no? Y ahí, pues, comenzamos, diríamos, a hacer, sin tanta experiencia, pues, puse lo poco que tenía, pues, a la obra de
del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre nosotros, ¿no? Ser arriesgados, así como Pedro, Santiago y Juan arriesgados cuando el Señor los llamó. Ellos respondieron y no pusieron ninguna excusa, ninguna barrera para servir al Señor. También tú no pongas ninguna excusa, barrera para seguir pues al Señor. Entonces, por eso vamos a utilizar nuestros dones para servir a la obra de Dios, y aquí lo podemos compartir con este video que vamos a poner a continuación. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Hoy vamos a hablar de los dones, esos dones que hemos recibido de Dios. Recibimos el tiempo, recibimos el don de la vida, pero recibimos también el don del cuerpo, recibimos el don de la inteligencia, recibimos otros dones que son talentos, es decir, el peso de la balanza, que significa tal vez la capacidad para desarrollar una actividad como la música, como el canto, como el arte. En fin, podemos hablar de que todos estos dones son regalos que Dios nos ha dado. No fueron nuestros, no los inventamos nosotros, no nos llegaron porque es que somos muy inteligentes. Se nos fueron dados sencillamente como dádiva venida de lo alto. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con todas esas capacidades que recibimos sin haberlas pedido y sin haberlas merecido? Pues por eso se llaman dones, porque son regalos gratuitos que nos han venido de la eternidad hasta este tiempo en el que nosotros estamos viniendo. Ahora, si lo quieres pensar que vinieron de tu papá, de tu mamá, de la vena de la familia, ok, piensa si lo quieres así, de esa manera. Sin embargo, te fueron dados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos dones que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo? Por ejemplo, se te dio un cuerpo de hombre. ¿Qué haces para ser hombre con ese cuerpo? Se te dio un cuerpo de mujer. ¿Qué haces para ser mujer y darle la dignidad de mujer a tu cuerpo de mujer? ¿Qué haces con el don de la vida? ¿Qué haces con tus 24 horas que Dios te ha regalado? Ahora bien, si hoy estas palabras quizá te pueden hacer reflexionar sobre el qué hacer con todos estos dones que Dios te ha dado, la inteligencia, las capacidades que tienes, como la capacidad de la música, la capacidad tal vez de la matemática, de la ingeniería, de tantas cosas que se te facilitan. Si esto te hace reflexionar y piensas que tal vez has perdido el tiempo, que tal vez no estás poniendo al servicio de la humanidad todos esos dones que has recibido, pues qué bueno que hoy comiences. Cualquier día, cualquier hora, cualquier minuto que te quede de vida es vital para el desarrollo de los dones que Dios ha puesto en tu vida. Porque no vinimos a este mundo a ocupar sencillamente un lugar sin hacer nada ni para nada, para hacer unos bagazos que no hacen nada, no. Hemos venido a este mundo sencillamente para dar fruto, y eso es lo que finalmente Dios nos pide. Si te pones a revisar los evangelios en general, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas están dadas tendientes precisamente a producir fruto. Está la parábola de la higuera sin fruto, está la parábola de los talentos, está la parábola del viñedo que no daba fruto. Pues en todo este sentido Dios nos invita siempre a que demos fruto. Y en general, por eso es que el hombre ha tenido la capacidad de la fecundidad, de ensanchar todo su territorio alrededor de su vida. Y qué bueno que tú y yo comencemos a dar fruto de eso que se nos ha dado, de eso que tenemos, el don de la vida, las horas que vivimos. Cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, 24 horas diarias. ¿Qué haces con tus 24 horas? Pues unos las aprovechan de manera satisfactoria y otros las ven pasar sencillamente jugando, holgazaneando o quién sabe haciendo cualquier tipo de cosas. Pues bien, hoy la invitación es a que produzcamos fruto. Te vas a dar cuenta de la satisfacción que es cuando uno está produciendo los frutos de los dones que Dios le ha regalado. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Escuchando pues el comentario de este hermano, siempre recuerdo esas palabras de Madre Teresa de Calcuta que decía: el que no sirve para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces todos tenemos, hermanos, carismas que hemos recibido pues de Dios, son dones que hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces quisiéramos culminar este tema de los carismas y dones con una oración que va a aparecer pues en su pantalla, pidiendo, como decía pues Santa Teresa, pidiendo esos dones, esos carismas para poder servirle realmente donde Dios así lo quiere, para engrandecer pues su obra. Entonces vamos a decir toda la oración
que vamos a poner aquí en este momento en la pantalla y así compartirla y orar pues unos por otros. A ver, conmigo vamos a decir la oración. Oh Espíritu Santo, te invoco con mucha fe por el poder que Dios te ha otorgado. Implorando por tu gracia, me concedas los dones que tú puedes brindar. Asimismo, me selles con tu Santo Espíritu, pues tuyo soy y anhelo estar por siempre cerca de la presencia de Dios. Espíritu Santo, Espíritu generoso, concede el gozo de la salvación. Dame sabiduría y entendimiento, como le diste al rey Salomón, para que pueda resolver las situaciones o conflictos que la dinámica de la vida misma nos pueda presentar y saber discernir entre el bien y el mal. Amén. Pues hemos concluido, hermanos, este interesante tema sobre dones y carismas, y será pues para el próximo programa, en el día de mañana, pues, porque todos los días tenemos catequesis viviente para que usted se pueda siempre sintonizar con este canal, ¿no? Fe TV, Canal 5. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y le acompañe siempre. Bendiciones, hermanos, y a Dios sea la gloria.